Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN Nuestra Tele. Son las 5 de la tarde en Cartagena de Indias, las 6 de la tarde en la costa este de Estados Unidos y la 1 de la mañana del viernes en Kiev, Ucrania. Aquí están nuestros titulares. Desastre aéreo en Ucrania. Derribado avión de pasajeros de Malasia Airlines con 295 personas a bordo en la frontera con Rusia. No hay sobrevivientes. Gobiernos de Rusia y Ucrania buscan culpables del derribo del Boeing 777. Restos del aparato quedaron en un radio de 10 kilómetros. Múltiples versiones. Avión habría sido derribado por naves de combate, impactado por misiles de tierra o atacado al ser confundido con el avión de Putin. Es la segunda tragedia de Malasia Airlines este año. Otro avión similar lleva 4 meses desaparecido. Zona donde cayó el avión está en conflicto entre rebeldes prorrusos y tropas ucranianas desde el año pasado. Uno de los portaaviones más modernos de la Armada de Estados Unidos está en Cartagena de Indias. Noticias RCN a bordo del USS América. Y en cualquier momento las autoridades colombianas pudieran pedir a los Estados Unidos la deportación del exministro Andrés Felipe Arias. El exfuncionario se encuentra aquí en el sur de la Florida. Aumenta la crisis en Medio Oriente. Israel ordenó ofensiva terrestre en Gaza. El Mónaco de James y Falcao jugará contra Junior en Barranquilla y contra Atlético Nacional en Miami. Espere informes en directo. Y espere Colombia al vuelo. Hoy la estrella fluvial de Inírida desde nuestro patrullero del aire RCN. Desastre aéreo en Ucrania. Un avión Boeing 777 de Malasia Airlines fue derribado cuando volaba entre Ámsterdam y Kuala Lumpur con 295 personas a bordo. No hay sobrevivientes. Son múltiples las versiones sobre el derribo de la nave ocurrido en una tensa región en disputa entre rebeldes prorrusos y el gobierno de Kiev desde el año pasado. Los restos del avión quedaron esparcidos en un radio de 10 kilómetros. Entre los muertos hay varios niños, así como ciudadanos de Estados Unidos. El presidente Obama y otros mandatarios han expresado su preocupación por las causas de la terrible tragedia. Así sucedieron los hechos. El Boeing 777 de Malasia Airlines cubría la ruta Ámsterdam-Kuala Lumpur con 295 personas a bordo. El gobierno de Ucrania aseguró que se trató de un misil que derribó el vuelo MH17 cuando se encontraba cerca de la frontera con Rusia. El ministro del Interior señaló que la nave volaba a 10 kilómetros de altura cuando fue impactada. Según testigos, decenas de cadáveres estaban alrededor de los restos del fuselaje. Por lo menos 100 cuerpos han sido recuperados hasta el momento cerca del pueblo de Grabovo. El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, sostuvo que no descarta ninguna hipótesis mientras ordenó una investigación sobre la catástrofe aérea. Sin embargo, precisó que las Fuerzas Armadas ucranianas no han realizado ningún tipo de ataque que pudiera alcanzar a la aeronave. El avión cayó en una zona controlada por milicias prorrusas que buscan separarse. La agencia Reuters señaló que el proyectil fue disparado por los separatistas que controlan la autoproclamada República Popular de Donetsk, quienes negaron tener armamento para cometer este tipo de ataque. En las últimas horas, Estados Unidos y la Unión Europea acordaron aprobar nuevas sanciones contra el Kremlin por apoyar a los rebeldes prorrusos que se enfrentan a las autoridades ucranianas. Vamos de inmediato a nuestra redacción internacional. Hay más información sobre esta, la noticia del momento en el mundo. Nancy Guevara, más reacciones a esta hora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues además de la comunicación entre el presidente Obama y Vladimir Putin, se conoció que el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el mandatario ucraniano Petro Poroshenko, le ofreció la ayuda necesaria para esclarecer lo que sucedió hoy en ese país. Extraoficialmente se supo que 23 ciudadanos estadounidenses habrían fallecido en el siniestro, en esta tragedia aérea que conmociona al mundo. También varios líderes mundiales ordenaron una investigación urgente. Nancy, ¿cuáles son las múltiples versiones que se manejan sobre el desastre aéreo en Ucrania? Marisa, efectivamente son muchas las versiones que circulan a esta hora por los medios de comunicación. Algunas aseguran que fue un misil tierra-aire el que impactó el Boeing 777, otras que aviones caza persiguieron el avión y le dispararon en el aire hasta que se precipitó a tierra. Otros indican que la intención era atentar contra el avión del presidente ruso Vladimir Putin, que supuestamente transitó en algún momento del día por este punto del cielo ucraniano. Pues esa es la segunda tragedia que involucra a un avión de Malasia Airlines este año. Desde marzo, hace 4 meses, está desaparecida otra nave de la empresa. También era un Boeing 777. Volaba con 239 personas entre Kuala Lumpur y Beijing y nada se sabe de su paradero.
El 8 de marzo, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, que partió a la medianoche del aeropuerto de Kuala Lumpur en un vuelo de 6 horas rumbo a China, jamás llegó a su destino. En el avión de características similares al que se accidentó hoy en Ucrania, viajaban 239 pasajeros y tripulantes de varias nacionalidades, en su mayoría chinos y malayos. Cuando el avión no aterrizó en Beijing, las primeras pesquisas se realizaron en el Golfo de Tailandia, pero como no aparecían evidencias, fue necesario ampliar el rango de búsqueda. Durante más de 3 meses se buscó en el Océano Índico, el más profundo del mundo. Ante el desespero de los familiares que aún no saben nada del paradero de sus seres queridos, varias teorías tomaron fuerza. La aeronave había sido secuestrada y desviada de su rumbo y se encontraba en un país talibán, pero nadie se adjudicó el secuestro, se dudó del copiloto y de algunos pasajeros. También se dijo que el avión había sido derribado por un misil, como sucedió con la aeronave que cayó hoy, pero jamás se pudo comprobar. También se habló de la teoría de un suicidio y que incluso extraterrestres se habrían llevado el avión. La teoría más reciente, 4 meses y 10 días después de que el gigantesco avión desapareciera sin explicación de los radares y cuando la caja negra ya no tiene baterías, es que el avión tuvo una despresurización y pasajeros y tripulantes quedaron sin oxígeno. Voló sin rumbo en piloto automático hasta quedarse sin gasolina y estrellarse en las profundidades del mar, en algún lugar cerca a Australia. Nancy, volvemos con usted. ¿Sabemos si había alguna restricción para volar en el espacio aéreo de esa región de Ucrania a raíz del conflicto que allí se vive? Pues lo que se conoce es que compañías internacionales y varias aerolíneas evitaban transitar por este espacio aéreo precisamente por los antecedentes de violencia y que hoy ya este espacio fue cerrado para adelantar las investigaciones del caso. Nancy, usted lo comentaba, la región donde fue derribado el avión comercial es epicentro de intensas confrontaciones entre rebeldes prorrusos y el gobierno de Kiev. Rusia fue sancionada por la comunidad internacional tras la intervención militar en Crimea. Nancy, ¿cuál es el contexto de ese conflicto? Pues en mayo del 2013, 2 facciones del país hablaron de posiciones radicalmente distintas. Por un lado, querían hacer parte de la Unión Europea y beneficiarse de todo lo que ello significa. Y por otro, en el oriente del país quieren hacer parte de la Federación Rusa. Meses de intensas confrontaciones dejaron a un presidente por fuera del poder y al tiempo cobraron cientos de vidas. Hace más de un año se escucharon las voces de inconformidad en Ucrania. Por un lado, desde Kiev, las protestas fueron contra el entonces presidente Víktor Yanukovych, a quien criticaron por no firmar el acuerdo de asociación con la Unión Europea y reforzar en cambio sus relaciones con Rusia. De otra parte, la región oriental del país apoyó la iniciativa de unirse a Moscú. Tras meses de violentas manifestaciones, Yanukovych fue destituido. En Crimea, la tensión aumentó. Las milicias prorrusas declararon como autónoma la región y se habló de presencia de tropas rusas. En varias zonas se realizaron referendos para reforzar la intención de ser parte de la Federación Rusa. El mundo criticó la posición del Kremlin. Estados Unidos impuso sanciones contra integrantes del gobierno Putin. El 25 de mayo, el magnate de los chocolates, Petro Poroshenko, fue elegido como presidente de Ucrania. Ordenó la unión del país en medio de la resistencia de los rebeldes del Oriente. La situación de violencia no cesa en la zona. Bueno, y el mundo también está pendiente de la crisis en Medio Oriente. Hace pocas horas el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ordenó a sus fuerzas armadas el inicio de una ofensiva terrestre en Gaza. El anuncio se conoció tras 6 horas de tregua. El portaaviones USS America es una de las naves más tácticas e importantes modernas de la Armada de Estados Unidos. A esta hora la poderosa embarcación está en aguas del Caribe en Cartagena de Indias. Nosotros estamos a bordo con Viviana Llorente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludo desde el USS America, uno de los buques de guerra más modernos de la Armada de los Estados Unidos. Pesa solamente 45.000 toneladas y llegó hace pocas horas aquí a aguas del mar Caribe colombiano. Estamos a solo a 1 milla de la ciudad de Cartagena. Esta imponente embarcación fue recibida por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y la cúpula militar. Una de las novedades es que este portaaviones puede operar aeronaves como las que ustedes están viendo en este momento, que es una aeronave táctica que aterriza y despega de manera vertical. El recorrido que hará este buque de guerra será Colombia, Brasil, Chile y Perú. Su destino final será San Francisco. La tripulación de esta embarcación militar es de 300 marines y por supuesto hay un marín colombiano. Esta es la información por el momento desde Cartagena, Huelva Estudio. Muy buenas tardes.
Muy bien, Viviana, gracias. En minutos regresamos con usted al portaaviones y seguimos en Colombia. 17 años de cárcel fue la condena impuesta por la Corte Suprema contra el exministro Andrés Felipe Arias. Arias era procesado por el escándalo de Agroingreso Seguro. Fue hallado culpable de otorgar millonarios subsidios de manera irregular a empresarios del agro. El exfuncionario se encuentra prófugo de la justicia. No se presentó a la audiencia de lectura del fallo y, según la Cancillería colombiana, se encuentra en Florida, Estados Unidos. Y vamos precisamente a Miami. Colombia pedirá a Estados Unidos la deportación del prófugo exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias. Orlando Guerrero, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que el exministro colombiano Andrés Felipe Arias, quien enfrenta algunos problemas judiciales con las autoridades de su país, estaba aquí en el sur de la Florida, era un rumor que venía desde hace varios días. Incluso algunas personas cercanas aquí al consulado habían señalado que el exministro había venido a hacer algunos trámites a esta sede consular aquí ubicada en el sector de Coral Gables en la ciudad de Miami. Pero hoy la canciller colombiana habló del tema, confirmó la noticia y también habló de su posible deportación. Desde Brasil, la canciller colombiana confirmó lo que en Estados Unidos era un rumor desde hace varios días. El exministro Andrés Felipe Arias se encuentra en la Florida y ante la condena emitida en su contra, el gobierno colombiano pedirá su deportación. Bueno, le solicitaríamos que lo deporten, eso es digamos como lo más fácil que se puede dar. Esperemos que él mismo vuelva, ¿no? RCN ha podido establecer que el exministro Andrés Felipe Arias estuvo aquí en el Consulado General de Colombia en Miami, no una sino en 2 ocasiones, y lo hizo acompañado de una persona. Sus visitas fueron posteriores a la segunda vuelta presidencial que se cumplió el pasado 15 de junio. El exministro quería específicamente certificar que la firma que aparecía en un documento personal era la suya. El trámite se adelantó en horas de oficina. Noticias RCN supo que el documento sería un permiso de salida de Colombia para los hijos de Andrés Felipe Arias. Con este documento, su esposa podría sacar del país a los menores sin obstáculos migratorios. Recientes versiones periodísticas señalan que el exministro colombiano fue visto en la ciudad de Fort Lauderdale, al norte de Miami, y que estaría buscando colegio para sus hijos. Lo que ha dicho también la canciller colombiana es que una vez se expida la orden de captura contra el exministro Andrés Felipe Arias, pues de inmediato se procederá a pedir a las autoridades de los Estados Unidos la deportación de este funcionario colombiano. Desde Miami, Orlando Guerrero, Noticias RCN. Y durante la cumbre de UNASUR en Brasil, el presidente Santos sostuvo reuniones con los presidentes de Uruguay, Cuba y Venezuela para hablar del proceso de paz con las FARC. Informe de nuestro enviado especial, Mauricio Zuluaga. Todos estos cancilleres y presidentes, y no solamente ellos, sino otros cancilleres y presidentes durante estos 2 días, me han preguntado y me han pedido que deje a la canciller como canciller. Y yo les he dicho que no he pensado en cambiarla. De esta manera, el presidente Juan Manuel Santos ratificó a su ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. De igual manera, tras una reunión entre los cancilleres de UNASUR, el mandatario confirmó que hubo consenso frente al nombre del expresidente Ernesto Samper para que sea este el nuevo secretario del organismo, por lo que en agosto se podría dar el anuncio. Yo les dije pues que si lo presentaban ya oficialmente en el mes de agosto, que es cuando va a haber una cumbre, que por supuesto nosotros apoyaríamos esa solicitud. El presidente Juan Manuel Santos de igual forma anunció que el próximo 25 de julio visitará al recién posesionado presidente Varela de Panamá. Desde Brasilia, con la cámara de Luis Eduardo Franco, Mauricio Zuluaga, Noticias RCN. Y se conocen más detalles de los abusos cometidos contra cientos de menores en México. Además del hacinamiento y el maltrato al que eran sometidos 500 adolescentes y niños en una casa hogar de Michoacán, también eran utilizados para cometer robos, saqueos y extorsiones a empresarios que se negaban a hacer donaciones al albergue. Llegamos a Colombia al vuelo, así se ve la estrella fluvial de Inírida desde nuestro patrullero del aire RCN. Disfruten las bellas imágenes. Sin duda, el oriente colombiano es un tesoro natural casi inexplorado. A 50 kilómetros de los majestuosos cerros de Mavicure, cerca a la frontera con Venezuela, 3 afluentes se unen para dar vida al Gran Orinoco, el tercer río más caudaloso del mundo. El punto en el que los ríos Inírida, Atabapo y Guaviare unen sus caudales en la mitad de la selva se conoce como la estrella fluvial de Inírida. La belleza de este paisaje solo puede compararse con su inmensa riqueza natural. Aquí hay alrededor de 900 tipos de plantas y 500 especies de peces. Recientemente, la estrella fluvial de Inírida fue declarada área protegida de interés mundial.
Eso significa que uno de los más extensos depósitos naturales de agua dulce que quedan en el planeta por fin fue blindado contra la minería. En Noticias RCN informamos en todo momento, hacemos una breve pausa y ya regresamos. Les tendremos información en directo del partido de los colombianos James Rodríguez y Falcao García en Barranquilla y en Miami. Ya volvemos. El goleador colombiano Falcao García está en camino a Barranquilla para el partido de su equipo el Mónaco contra Junior. También enfrentarán Atlético Nacional el miércoles en Miami. Además les tenemos todas las noticias de James Rodríguez en el fútbol europeo. Melissa en Barranquilla, buenas tardes, adelante. Hola, feliz tarde, así es, los saludo desde el norte, desde el Caribe colombiano, que va a recibir el domingo 20 de julio ese duelo por la Copa Euroamericana, que enfrentará al Junior de Curramba, que está próximo a cumplir 90 años, y también al Mónaco de Radamel Falcao García y de James Rodríguez, por ahora. Y vamos en orden, porque precisamente hablando del 10 colombiano, hay un video que es sensación en las redes sociales. Una niña colombiana reclama el Balón de Oro que le dieron a Lionel Messi para James Rodríguez. Le quito el balón de oro a... le quito el balón de oro a James. ¡Tramposo! Porque tramposo se lo da la FIFA, mi amor, eso lo decide la FIFA. No quería detener. ¿Quién? James, el balón de oro lo quería tener James. Messi, devuélvalo. Pero hay más noticias desde el norte colombiano y corresponden a James Rodríguez, porque nuestro 10 recibió otro homenaje. Fue nominado entre los 10 mejores jugadores por la UEFA. La elección la hacen periodistas europeos, pero créanme que después del Gran Mundial, James Rodríguez comienza a puntear esas votaciones, en donde comparte, por supuesto, nominación con jugadores como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, el actual Balón de Oro. Pues ven, vamos a ver cómo le va a James Rodríguez en esas votaciones, pero por ahora es uno de los 10 mejores de Europa, según la prensa. Y seguimos, porque mientras esperan la confirmación de Florentino Pérez de si se lleva o no a James Rodríguez, si se logra esa negociación entre el Mónaco y el Real Madrid, hoy fue presentado Kroos, fue campeón 3 veces con el Bayern Múnich y fue presentado precisamente en la casa de los merengues y podría ser compañero, ¿por qué no?, de James Rodríguez. Fue campeón con su selección en el Mundial de Brasil 2014, con Alemania. Y mire, aquí en Barranquilla estamos porque el domingo será ese vital compromiso. ¿Por qué es vital? Porque va a reaparecer el Tigre Radamel Falcao García después de esa dura lesión que en enero lo sacó de las canchas y también le impidió jugar la Copa del Mundo. Todos esperamos a Radamel Falcao García en la ciudad de Barranquilla. Y miren, precisamente nos llegan estas imágenes, fue de la conexión que hizo el Tigre con su equipo el Mónaco. Viajaron precisamente desde el Principado hasta Madrid. ¿Será que aprovechó para hablar con Florentino Pérez allí, para ver si hay alguna negociación o se acerca un poco al Real Madrid? Pues ya sabremos esta noche cuando esperemos al Tigre Radamel Falcao García en el aeropuerto de esta ciudad. Después de estar aquí en la ciudad de Barranquilla, irán a Miami. Allá enfrentarán al Mónaco, o sea, el Mónaco se enfrentará ante el Atlético Nacional. El Rey de Copas va a presentar 4 de sus nuevas caras: Alejandro Guerras, Luis Carlos Ruiz, hijo de esta casa, Otálvaro y Copete. Así que toda la colonia colombiana en Miami, por supuesto la paisa, puede acompañar aquí al tricampeón de la Liga Postobón, el equipo de Juan Carlos Osorio. Información desde la ciudad de Barranquilla, norte colombiano. Feliz tarde. Melissa, muchas gracias por toda la información deportiva y regresamos al portaaviones USS América, que llegó hoy a aguas de Cartagena de Indias. Viviana Llorente sigue a bordo. Viviana, ¿qué más encontró en la poderosa nave? Adelante. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues siempre en algún rincón del mundo habrá un colombiano y el USS América no fue la excepción. Aquí me encontré con una suboficial colombiana, bogotana, que hace parte de la tripulación de este buque de guerra. Sofía, buenas tardes. ¿Y cómo termina una bogotana siendo parte de la Armada de los Estados Unidos? Pues en los tiempos cuando estaba ya saliendo de la universidad, pues saliendo del colegio, mis papás estaban pasando por un problema financiero y la única forma era
venir a unir a la Armada de los Estados Unidos para poder tener la plata para pagar la universidad. ¿Cuánto lleva en la Armada de Estados Unidos y cuál es su papel aquí en este buque? Llevo en la Armada por ahí 3 años y medio ya. Yo soy una controladora del tráfico aéreo en la parte táctica del barco. Nosotros ayudamos mucho en la planeación y en los permisos para poder volar en ciertos lugares del país, en ciertas áreas que son restringidas y para poder tener esa relación entre el tráfico aéreo y el tráfico aéreo entre los colombianos y los americanos para poder pagar nuestros aviones allá. ¿Qué sintió cuando le dijeron que el primer destino de este buque iba a ser Colombia, su país? No, fue la emoción más grande, el amor más grande para poder venir a mi país como colombiana y pues más como marinera y poder dar la experiencia de venir en este barco es increíble, increíble. Sofía, muchísimas gracias, felicitaciones y esperamos que regrese pronto a Colombia. Ay, sí, obvio, siempre, todos los días por mí me vendría ya. Muchísimas gracias, pues Sofía es una de las 5 personas colombianas que hacen parte de la tripulación del buque USS América que estará hasta mañana a las 6 de la mañana aquí en aguas de Cartagena. Esta es la información por el momento, vuelvo a estudio, muy buenas tardes.